Marcela, ¿cómo estás? Muy bien. Pensaba que la audición es uno de los 5 sentidos y si bien son todos muy importantes, la audición es la que está directamente relacionada con el lenguaje, con la conexión con el mundo que nos rodea, y reflexionaba acerca de lo difícil que puede llegar a ser o tornarse la vida para alguien que carece de audición o la está perdiendo. Obviamente lo principal es esto, ¿no? Un niño va desarrollando su lenguaje a través de los sonidos que va captando del medio ambiente. En un principio sean los sonidos familiares, la voz de la mamá, los sonidos propios de la naturaleza. Y con el correr del tiempo, si la audición está normal, todos esos sonidos se van pasando a un juego vocal, a un balbuceo en un principio, para luego ser un lenguaje, ¿no? Si bien tenemos otros medios como los gestuales, pero a través de la audición desarrollamos lenguaje y nos comunicamos puntualmente con el lenguaje. ¿Podríamos definir qué es la hipoacusia? La hipoacusia es una disminución en la audición, en los niveles, digamos, en los umbrales de audición, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos entre 5, 10, 20, 25 decibeles una audición normal cuando hablamos de la vía aérea, y una audición normal en vía ósea estaría entre 5, 10, 0 decibeles. Eso es una audición normal. Cuando los valores o los umbrales auditivos están por debajo de los 25 decibeles, y dependiendo las zonas, si son zonas graves o son zonas agudas, bueno, ya tenemos que estar sospechando de la posibilidad de una hipoacusia, es decir, de una disminución auditiva, que tiene diferentes grados de severidad. Van desde leve a moderadas, a severas o profundas. ¿Se hereda la predisposición a perder la audición? Y depende de los casos, ¿sí? Hay personas que ya nacen con una hipoacusia, ¿sí? O sea que esto es prenatal. Hay otros que las adquieren en el momento de nacimiento por X razón, o si no, hay otras que pueden ser hereditarias. Y también, bueno, está el deterioro esperable por, digamos, el paso del tiempo, como lo suelo definir yo, por la edad, ¿no? Que se llama presbiacusia, que es la pérdida esperable con el paso de los años que una persona pueda llegar a tener. 5 de cada 100 bebés presentan pérdida auditiva al nacer o pierden su capacidad de oír poco tiempo después, que está, relacionado con esto que decías. Sí, en realidad, los porcentajes van variando de acuerdo también a esto que te decía, ¿no? A las causas. Ha disminuido también un poco esto con el tema de la prevención, porque ya hace muchos años que cuando un niño nace, una de las pruebas que se deben realizar se llaman otoemisiones acústicas, que es la prueba de detección temprana de pérdidas auditivas. Pero muchas veces suele pasar de que se lo hacen en niños prematuros, en donde todavía falta desarrollar sobre todo en la parte externa del oído, y nos solemos encontrar con hipoacusias que con el correr del tiempo dejan de ser. Y en los otros niños, digamos, en aquellos que están a un pasito de empezar la maternidad, el preescolar, ¿es frecuente la detección de problemas auditivos? En realidad no llegan mucho a la consulta, ¿sí? Generalmente en esta época, digamos principios de marzo, cuando es el ingreso escolar, hay algunos pediatras que suelen hacer la derivación para completar la ficha médica. Pero son los menos. Es imprescindible, como es el test visual, es imprescindible también hacer una audiometría, en este caso, para el ingreso escolar, porque como mencionamos con anterioridad, decíamos que la audición es un componente importante para el desarrollo del lenguaje, y el lenguaje es el sustento de los aprendizajes. Obviamente que un niño con una disminución auditiva, que puede ser temporaria o no,
puede tener sus consecuencias en los aprendizajes posteriores. Claro, pero esto, como vos lo estás marcando, queda a criterio del profesional y no es una exigencia que tendría que estar contemplada dentro de esa ficha médica que todos los años los niños, antes de ingresar al siguiente grado o al siguiente curso, deben completar, ¿no? En realidad hay veces que me ha llegado no solamente la parte, digamos, auditiva, sino también la parte de fonológica, o sea, del habla, en donde ya están completados y tienen como normal, ¿sí? Y a lo mejor son niños que llegan con la ficha a completar a fonoaudiología porque están en tratamiento. Entonces, yo creo que, digamos, una parte debe ser completada por este médico pediatra y la otra parte para los profesionales que corresponda, sea el oftalmólogo en el caso de la parte visual y sea el fonoaudiólogo en el caso de la parte auditiva. Pero bueno, a veces por rutina se tilda y se pone normal cuando puede que haya algún niño que a simple vista no nos estemos dando cuenta que tenga alguna dificultad, en este caso auditiva, y sí lo esté padeciendo. Entonces se descartan con estos estudios que son audiometrías tonales. Claro, y pienso en el tiempo, que siempre es un factor tan importante en la detección precoz de cualquier problema, ¿no? Exactamente, porque hay veces que, digamos, uno cree que un niño puede llegar a tener un problema de lenguaje porque no lo está desarrollando correctamente y no descartamos que pueda llegar a ser por una hipoacusia o una disminución auditiva. Hay muchos síntomas concomitantes en donde tenemos que ir deslindando porque podemos, digamos, llegar a un diagnóstico que no es certero. Marcela, ¿cuáles son esas lucecitas que se empiezan a encender y que, bueno, deberían llamar la atención de los papás en primer lugar o de los docentes? Bien. En realidad, en niños pequeños a veces los llamás por su nombre y no se dan vuelta, no te responden con la mirada. A lo mejor necesitas hablarle más fuerte para que ellos puedan responder. Hay veces que hay niños que te preguntan qué, como diciendo no entendí. Principalmente son esas cosas las que uno detecta y también si son niños que tienen a lo mejor 3 años y no han desarrollado lenguaje y vemos que no responde, puede ser una de las alternativas, digamos, una pérdida auditiva. Pero hoy por hoy hay otros síndromes, como por ejemplo el TEA, que es el autismo, dentro del trastorno del espectro autista, que muchas veces tienen comportamientos similares a un niño con una hipoacusia en una etapa. ¿Sí? Entonces por eso insisto en esto, que en un principio a veces terminar de definir el diagnóstico no es tan simple, porque es como que determinadas sintomatologías son comunes en distintos cuadros. Si miramos a nuestro alrededor, hoy por hoy estamos acostumbrados a escuchar todo en volúmenes altísimos, frecuencias altísimas. Los adolescentes o los jóvenes adultos están muchas horas del día con auriculares. Pensaba en las consecuencias de esto. Sí, obviamente. El órgano auditivo, siempre que esté expuesto a ruidos de intensidades elevadas,
Cuando hablo de intensidades elevadas, estamos hablando de 80 decibeles hacia arriba. Generalmente un boliche antes estaba alrededor de los 90, 95 decibeles. Hoy, con toda la tecnología, esto lo puede llegar a superar, ¿no? Entonces, ¿dónde se produce el daño? Cuando esos ruidos a altas intensidades son frecuentes, progresivamente van produciendo un daño auditivo. Es por eso que muchas veces no solamente la exposición, digamos, ante un boliche o ante los auriculares para escuchar música, sino que esto se puede producir en las fábricas donde hay maquinarias que producen demasiada ruido ambiente. Entonces, lo que hay que hacer como medio preventivo es usar auriculares para bajar el ruido ambiente. Entonces, si bien estamos expuestos a diario a ese ruido intenso, lo que hacen los auriculares es bajar esa intensidad y preservar la audición. Por eso la medida preventiva es esta. ¿Trabajo en lugares de mucho ruido? Bueno, sí o sí desde el primer momento debería usar auriculares. Si soy alguien que me gusta mucho escuchar música, lo puedo continuar haciendo, lo puedo hacer sin auriculares, sería muchísimo mejor, y si lo hago con auriculares, que la intensidad sea baja. ¿Con qué frecuencia una persona debería controlarse la audición? Si es una persona, digamos, que viene a un control, como por ejemplo un ingreso escolar y no se detecta ninguna dificultad y también tenemos el antecedente de cuando nació no tener ningún problema, generalmente no es necesario volverlo a repetir, excepto ante unas situaciones de a lo mejor algún dolor de oído, alguna otitis, ¿sí? O en niños que sí se dan a repeticiones las otitis, en esos casos sí. En el caso de personas que tengan pérdidas auditivas y que ya estén equipadas, por ejemplo, con audífonos, lo que se sugiere es que se hagan controles por lo menos anuales, porque hay personas en donde la pérdida puede ser estable o en otros casos la pérdida puede ser progresiva. Al ser una pérdida progresiva, esa prótesis que uno tiene, que es el audífono, puede no estar respondiéndole como corresponde, no porque no esté funcionando la prótesis, sino porque el paciente ha perdido más audición y hay que calibrar el audífono, ¿no? Sí. Gracias, Marcela, por tu tiempo. No, por favor, muchas gracias a vos por haberme convocado en esto.